Bien, vamos a ver cómo se calculan las tangentes a las diferentes cónicas, hélice, parábola y hipérbola, por un punto exterior a ella, ¿vale? Venga, como en el caso, vamos a empezar con la hélice, que es la que nos va a dar pues la referencia para las otras dos. Voy a empezar calculando los focos con el semieje mayor, pincho un extremo del eje menor, hago un arco y tenemos aquí el foco 1 y el foco 2. Y ahora vamos a recordar una cosa de el cálculo de la tangente a partir de un punto perteneciente a ella, ¿vale? Fijaros que cogiendo un punto de un foco trazábamos su circunferencia focal, que era esta, ¿vale? Y uníamos ese foco con el punto de tangencia. Prolongando llegábamos hasta el punto 1. Uniendo uno con el otro foco, con el foco 1, hacíamos la mediatriz, que pasaba, que era la tangente a la cónica, a la hélice, en este punto. Vale, pues ahora me dan un punto exterior, ¿vale? Si consigo, pues lo que tengo que averiguar es calcular este punto 1. Teniendo este punto 1, podríamos calcular el punto de tangencia y al unirlo con F1, haciendo la mediatriz, tendríamos la tangente, ¿vale? El punto de tangencia se calcularía uniendo 1 con el foco 2. Pues vamos a hacer... la pregunta sería cómo calcular el punto 1. Fijaros que se sitúa en la circunferencia focal y a una distancia igual que el foco 1 de Q. Es decir, que la distancia de, como están en la mediatriz, como pertenece a la mediatriz de este segmento, la distancia al foco 1 es la misma que al punto 1. Pues vengamos a ver cómo hacemos todo esto. Lo primero que hago es dibujarme la circunferencia focal desde pues del foco quizá que esté más alejado, ¿vale? Desde el foco 2 me dibujo la circunferencia focal, ¿de acuerdo? Venga, y ahora la distancia de P al foco 1 tiene que ser la misma que al punto 1 que estamos buscando. Esta distancia, ¿vale? Tiene que ser la misma al punto 1. Así que pinchando en P con radio hasta el otro foco hago un arco. Y donde me corte tengo el punto que estoy buscando. ¿Qué ocurre? Que me corta en dos sitios. En este punto y en este punto. ¿Por qué? Porque puedo tener dos tangentes. Una que sea en esta dirección y otra que sea en esta dirección. ¿Vale? ¿Lo veis claro? Circunferencia focal y estoy buscando este punto de aquí. Con este radio he hecho un arco y me ha dado lo he calculado. ¿Cómo calculo los puntos de tangencia? Uniendo uno con el otro foco. Si cojo uno y luego uno con el foco 2, con el centro de la circunferencia focal, donde me corta la cónica es el punto de tangencia. Y lo mismo, si uno, 2 con el foco, donde me corta la cónica es el punto de tangencia. Pero aparte, fijaros que en el caso del punto 1, si yo uno 1 con F, con el foco 1, la mediatriz de este segmento, fijaros, pasa por P y pasa por el punto de tangencia. Ya tenemos la tangente 1. Son 90 grados, ¿vale? Otra opción hubiera sido unir este foco con el punto de tangencia y haber calculado la bisectriz del ángulo. Pero bueno, ya lo hacemos así. En este caso lo mismo, ¿vale? 1, 2
con el foco 1, el foco distinto al que hemos trazado, la circunferencia focal, ¿vale? Y la perpendicular pasará por aquí y por aquí. Tangente. ¿De acuerdo? Venga, pues exactamente igual, o misma idea en la parábola y en la hipérbola. Vamos a ver la parábola, que quizás es más sencilla. En la parábola que tenemos, la circunferencia focal es la directriz. ¿De acuerdo? Acordaros, estamos en el mismo método o procedimiento, ¿vale? La tangente, tengo que buscar este punto y estoy en un punto cualquiera de la tangente. Como la tangente es la mediatriz de este segmento, la distancia de este punto a F es la misma que al punto 1. Pues lo voy a hacer. Desde el punto P, radio hasta F, ¿vale? Me hago un arco y me corta en dos puntos, en el punto 1 y en el punto 2. ¿De acuerdo? Y ahora igual que en la lise. Para calcular el punto de tangencia, 1, 1, con el otro foco que está situado en el infinito. Es decir, estaría situado en el eje en el infinito, pues le hago una paralela al eje por 1. Y donde me corte a la curva, tengo el punto de tangencia. Y lo mismo con 2. Punto de tangencia 2. Fijaros como antes, si 1 con el foco, ya sé que la mediatriz de este segmento va a ser la tangente. Es decir, que perpendicular a ese segmento por P, fijaros que pasa por la tangente. Y lo mismo, 2 con F, la perpendicular pasa por P y pasa por 2. Tendríamos 2 tangentes. Y en el caso de, nos quedaría la hipérbola. Esta quizás sea un poquito más complicado. Yo creo que de todas las tangentes que vamos a ver, pues sería un poquito lo más liosa, ¿vale? Pero lo que tenemos que estar pues atentos y no despistarnos. Lo primero, hacemos la circunferencia focal por uno de los focos del que queráis, ¿vale? Cojo radio 2A. Y pinchando en el foco, pues me hago la circunferencia focal. Vaya, perdón. Gaje del oficio y del directo. Venga, pues ahora lo mismo, voy a buscar el punto 1 y 2 en la circunferencia focal, pues con esta distancia y este radio. ¿Vale? Ya me he puesto nervioso, esto no puede ser. Y obtengo 2 puntos, ¿vale? El punto 1 y el punto 2. Uniéndolo con el foco centro de la circunferencia focal, tengo los puntos de tangencia. Y ahora es el tema, ¿vale? Si 1 con 2, aquí voy a tener un punto de tangencia, no aquí, ¿vale? Fijaros que si uniera aquí, pues no. Y ahora veremos por qué. Y uniendo con 1,
tengo aquí el otro punto de tangencia. Acordaros, si 1, 2 con este foco, la mediatriz de ese segmento es la tangente, ¿vale? La mediatriz de ese segmento pasa por P y sería la tangente. O bastaría unir P con T, ¿vale? Pero bueno, por comprobarlo. Y lo mismo, si 1, 2 con 1, ¿vale? La mediatriz a este segmento sería la tangente. No sale exacto porque las hipérbolas que he dibujado con el programa de CAD no son exactamente hipérbolas, ¿vale? Esto sería la tangente 1 y la tangente 2. Acordaros que si os piden dibujar la normal, solo es dibujar la perpendicular por el punto de tangencia, ¿vale? Esta sería la normal 1 y esta sería pues la normal 2. ¿De acuerdo? Siempre circunferencia focal por un foco, hacer la circunferencia pinchando en P con radio hasta el otro foco y que así calculamos 1 y 2 y uniendo 1 y 2 con el foco externo, la circunferencia, ¿vale? Las mediatrices son uniendo 1 y 2 con el foco centro de la circunferencia focal, obtengo los puntos de tangencia, lo mismo aquí, pinchando en P con radio hasta F1, arco, me dan 1 y 2, uniendo con el otro foco, en el caso de la parábola estaría en el infinito, paralelas al eje, me dan los puntos de tangencia, y uniendo 1 y 2 con el foco, ¿vale?, más cercano a estos segmentos, si le hago la mediatriz, serían las tangentes. Y por último ya recordamos la elipse, que ya la hemos visto. Circunferencia focal desde un foco, pinchando en P y radio hasta el otro foco, hago un arco, me cortan 2 puntos, y esos puntos, al unirlo con el foco, tengo los puntos de tangencia, y al unirlo con el foco 1, hago unos segmentos que las mediatrices son las tangentes. Venga, espero que os haya aclarado, y siempre estudiar las cónicas pues de forma conjunta, ¿vale? Relacionando lo que en cada una de ellas es la circunferencia focal, la principal, etcétera, etcétera. Venga, muchas gracias por vuestra atención y espero que haya sido útil el vídeo, aún habiendo tenido ese pequeño terremoto. Venga, gracias.